Hola, ¿qué tal? Excelente viernes para todos. A partir de hoy y cada viernes empezaremos a tener estos videos, el editorial del comentario del día. En esta ocasión quiero referirme a 3 temas muy relevantes y que han estado en la conversación pública a lo largo de esta semana. Para empezar, hablemos sobre la revocación de mandato. Sí, ese engendro raro creado por Andrés Manuel supuestamente para darle al pueblo la posibilidad de decidir si un presidente se queda o se va. En esta ocasión, a lo largo de la semana hemos escuchado tanto a la moradora de Palacio como a sus huestes, es decir, a los legisladores de Morena, hablar sobre la posibilidad de adelantar este ejercicio de consulta ciudadana y realizarlo en lugar de 2028 en el 2027. ¿Por qué? Porque quieren empatarlo, según ellos, con las elecciones intermedias del sexenio y de esa forma ahorrar recursos que se pueden utilizar en otro tipo de cosas. Esa es la gran excusa para la cual lo quieren adelantar. ¿Cuál es la realidad o cómo hay que leerlo? A ver, vamos a ser sinceros. Muchos de los actuales legisladores de Morena buscarán, de cierta manera, reelegirse para un segundo término en las elecciones intermedias. El problema que tienen esos legisladores es que hoy no ganarían ni siquiera en una rifa de pueblo. ¿Y la realidad cuál es? Necesitan el apoyo de alguien más para poder hacer su campaña y poder levantar en un momento dado. ¿Y qué mejor que llevar a las urnas a la presidenta Sheinbaum? Obviamente, el estilo de gobernar de Sheinbaum ha causado que ciertas personas realmente le tengan aprecio y su popularidad hoy es muy alta. Ella como persona, así como sucedió con Andrés Manuel en su momento. Él tiene gran popularidad, su gobierno es otra cosa. Lo mismo sucede en la actual administración. Claudia Sheinbaum tiene una gran popularidad, que lo que buscan es utilizarla para poder hacer que algunos legisladores cobren un poco más de auge y de despegue en esas campañas. Ahora, también se ha dicho por ahí y se ha mencionado a lo largo de los días por parte de la oposición y algunos otros comentaristas que justamente se está buscando que se dé la revocación de mandato para poder imponer en la presidencia de la República, en caso de que Claudia Sheinbaum no libre ese primer obstáculo, al hijo de Andrés Manuel López Obrador, al famoso Andy López Obrador. A ver, aquí la pregunta real ¿es cierto, no es cierto, es simple especulación? Hoy no podemos decir que sea una realidad. Hoy decimos que es una simple especulación. Pero ¿cuál sí es una realidad? La realidad es que ese ejercicio de nada sirve en un país donde el control del Congreso lo tiene el partido oficial, lo tiene Morena. Hay que recordar algo, si Morena tiene el control del Congreso y Claudia Sheinbaum no pasa esa primer prueba, es decir, se llega a la conclusión de acuerdo a las urnas de que tiene que salir de la presidencia y se le tiene que revocar el mandato que se le confirió hace algún tiempo, entonces será Morena, a través de su mayoría en el Congreso, quien decida quién será el sustituto en ese caso. Ahora, no importa si es Andy, no importa si es otra persona, lo que es cierto y lo que es una realidad es que será alguien emanado de las filas del oficialismo y de Morena. Entonces, en realidad, de nada serviría quitar a Claudia Sheinbaum, de nada serviría que se llegue a la revocación de mandato cuando en realidad quien pudiera llegar a la presidencia en ese caso sería alguien emanado y elegido por las huestes de Morena en el Congreso, sin tocarle una sola coma, por supuesto. Entonces, no nos concentremos en tratar más este tema. Yo te digo, yo te sugiero, como lo he dicho en muchas otras ocasiones e incluso en mis columnas de opinión, que lo importante es concentrarnos en qué es lo que sucede con los liderazgos de la sociedad civil y tal vez de la oposición. Porque en realidad eso es lo que importa, no si quitan o no a Claudia, porque en caso de que ella se vaya, repito, quien se queda sigue siendo alguien de Morena. El segundo tema que quiero tratar contigo es lo relacionado justamente con la famosa tenencia. A lo mejor escuchaste a lo largo de la semana que algunas personas han dicho que los legisladores de Morena han puesto sobre la mesa la posibilidad de revivir ese impuesto en nuestro país. Un impuesto que en principio, ojo, a nivel federal está eliminado. No significa que los estados no lo cobren. Se dejó la prerrogativa que cada uno de los estados decidiera si lo cobra o no lo cobra. ¿Por qué quieren revivir entonces la tenencia?
Muy sencillo, y también lo hemos dicho en estos espacios, en los espacios del comentario del día, repetidamente. Se ha buscado revivir ese impuesto porque no hay dinero. Ya se acabaron el dinero y necesitan desesperadamente recursos para poder mantener su estructura clientelar. Sin dinero, no baila el perro. Y eso lo saben ellos perfectamente. Y precisamente por ese motivo han puesto sobre la mesa esa posibilidad. Imagine usted, alrededor de 70 mil millones de pesos al año es lo que podrían conseguir con ese impuesto. Un impuesto que, repito, ya había desaparecido de manera federal y era optativo para los estados. Ahora volverlo a revivir de manera federal y hacerlo obligatorio les garantiza una gran bolsa de dinero que podrían utilizar para lo que ellos quisieran, pero ojo, aquí habría que ver cómo manejan la situación. Si usted que me está viendo y escuchando está harto de pagar impuestos injustos, como en su caso era la tenencia, que surgió en su momento solamente para apoyar en un momento dado la creación de infraestructura para los Juegos Olímpicos, ¿no?, de aquel entonces, y después se quedó porque obtenían bastantes recursos. Si usted no quiere regresar a eso, pues tiene que entender algo. Tiene que levantar la voz, porque seguramente se lo van a querer vender como lo necesario para tener más recursos para infraestructura social, infraestructura económica e infraestructura que este país necesita, porque así lo vendieron ya en su momento. Recuerde, aquí no estamos hablando de que antes era mejor y ahora estamos peor. Por supuesto hay un cambio, a mal, pero ojo, ya nos trataron de vender eso en aquel entonces y ahora buscarán hacer exactamente lo mismo. ¿No que eran diferentes? Parece ser que no. Y el último tema que quiero ver contigo, el tercer tema, aquí en confidencia, para todos ustedes, mis queridos cercanos a la generación Z, más o menos estamos hablando de la misma edad. Yo quiero hablar de manera cercana con ustedes porque la presidenta dijo recientemente que esa era una marcha convocada prácticamente por bots. Era una marcha que no reflejaba el sentir de la población. Era una marcha que, pues, era organizada por los intereses de la derecha. A ver, si esto es cierto, como han corrido bastantes memes ahí en las redes sociales, yo pregunto lo mismo de uno de esos muy curioso que vi recientemente. Si ese es el tema, ¿por qué mandó blindar con barricadas de metal Palacio Nacional? Si todos son bots, ¿cuál es el miedo? ¿O por qué crear alrededor de su palacio una barricada tan fuerte que evite que en un momento dado le puedan reclamar algo? ¿Por qué hacerlo si ella está tan segura que esto es un simple complot de la derecha y que está organizado por bots de las redes sociales? No, presidenta, no se equivoque. Aquí el tema es que se nota el autoritarismo y el miedo que tiene a que otras personas piensen distinto a usted. No por ideología, diría yo, sino por el miedo y el terror del movimiento que usted representa. Porque, ojo, ustedes surgieron a raíz de un movimiento social. Ustedes surgieron a raíz de un liderazgo social que era entonces un tal Andrés Manuel López Obrador, un luchador social que se lo reconozco, por supuesto, después se desvirtuó completamente, pero en su momento surgió como una voz que decía lo contrario al oficialismo, que no estaba de acuerdo en cómo se manejaba este país por parte del oficialismo y que criticó la hegemonía partidista. ¿No será entonces que esta marcha es un reflejo de que empiezan a surgir esas voces sociales, esos liderazgos sociales que no piensan igual que el oficialismo y que condenan lo que está haciendo el oficialismo? El miedo no es a la marcha, y la minimización que hacen, lo hacen precisamente porque les da terror que algo surja como en su momento surgió el movimiento que hoy representa. Les da miedo poder entender que hay mexicanos que no comulgan con sus ideas. Y ojo, presidenta, usted ganó con la votación más amplia en los últimos años. Vamos a poner que en realidad tiene el 50% del apoyo de este país, respaldado por los votos en las urnas. Pero ojo, hay un 50% que no piensa como usted
y que no la apoya. Tan altas son las barras y las bardas que puso en Palacio como el miedo que tiene a que realmente la sociedad se organice y le reclame. Yo soy Eduardo López, director general del Comentario del Día. Nos vemos la próxima semana en otra editorial. Cuídense mucho.